Sobre la guerrilla en todo su conjunto. Y vamos a comenzar por el origen y la ideología. Todo comienza cuando Mariano Ospina Pérez, el candidato del Partido Conservador, gana las elecciones y derrota lo que se le llamó la República Liberal en el año de 1946. Inmediatamente los conservadores realizan una venganza en contra de los liberales, todos sus militantes, y el punto de inflexión de, de esta persecución termina en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, con el Bogotazo, que es mal llamado así, ya que en realidad fue un hecho que aconteció y repercutió en todo el territorio nacional, ya que se instalaba la novena conferencia panamericana y se creaba la OEA. Los partidos tradicionales culparon al comunismo del magnicidio, por lo que el Partido Comunista de Colombia ordena crear un grupo de autodefensas campesinas. Estas autodefensas también iban paralelas a la creación de guerrillas liberales para defenderse de la violencia por parte de la policía chulavita. Guerrillas como la del sur del Tolima, como Isauro Llosa, o también llamado Mayor Lister. Del liberalismo también se organizaron grandes guerrillas, como fue la de Villamarín en Boyacá, la de Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales. Y estas guerrillas posteriormente se desmovilizan con una amnistía que da el general Gustavo Rojas Pinilla después de el golpe de estado dado al conservador Laureano Gómez. Pero muchos de los excombatientes de estas guerrillas son asesinados sistemáticamente, por lo que muchas guerrillas ya habían rechazado estos procesos y se escondieron en las selvas profundas por la persecución a campesinos y el despojo de tierras. Una de las más renombradas fue en el Bloque Sur, en el municipio de Gaitania, Tolima, y también denominado por el gobierno como Marquetalia. Allí se organizaron como un grupo de autodefensas y en el Congreso Álvaro Gómez Hurtado los llama como repúblicas independientes. Tras estas denuncias y este debate que se hizo en el Congreso, el presidente de entonces, Guillermo León Valencia, ordena una operación militar llamada Operación Marquetalia, que va ligada al Plan Lazo que venía del Departamento de Defensa en Washington contra la insurgencia que rodeaba en ese momento todo el contexto latinoamericano. Exactamente el 27 de mayo de 1964, 48 guerrilleros comandados por Pedro Antonio Marín Marín, también llamado Manuel Manuelanda Vélez o simplemente alias Tiro Fijo, fueron atacados con 16.000 soldados y toda la fuerza disponible. Sin embargo, estos ataques, ellos resisten a estos ataques y lo que vendrían a ser las FARC se fundan un año después, el 27 de mayo de 1965, como un hecho de conmemoración de esa resistencia a la Operación Marquetalia. Y junto con Jacobo Arenas, este grupo de guerrilleros forman y fundan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y asumen una ideología marxista-leninista con el objetivo de la toma del poder por medio de un gobierno que derrote a la clase política tradicional y haga una reforma agraria que tenga el apoyo de la mayoría del pueblo colombiano. Y el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, que hasta hoy en día tiene operaciones, su influencia fue la Revolución Cubana, como muchos otros grupos guerrilleros en Latinoamérica, y ellos se fundan un 4 de julio de 1964, el mismo año que las FARC, pero a diferencia que esta guerrilla, sus bases son de intelectuales, estudiantes y miembros de la Iglesia Católica que creían
en ese momento que estaba muy fuerte la teología de la liberación. Sacerdotes como lo fue el cura Pérez o Camilo Torres, quien murió en 1966 en su primer combate, que se convertirían definitivamente en precursores de la ideología del ELN, como lo es el marxismo-leninismo y el marxismo-cristianismo, también el camilismo y el guevarismo. Sus objetivos, según el manifiesto de Simacota, realizado en 1965, son la toma del poder para instaurar un Estado socialista y asimismo hacer una reforma agraria y educativa para un desarrollo económico popular. La siguiente guerrilla de la que vamos a hablar es el M-19, el Movimiento 19 de Abril, que tiene su origen en las elecciones presidenciales de 1970, en la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. Para el último periodo del Frente Nacional, que se disputaban el poder el general Gustavo Rojas Pinilla, quien ya había comandado el país, y Misael Pastrana Borrero, que iba por todo el oficialismo. Por lo que la noche de las elecciones del 19 de abril, las cadenas radiales en Bogotá eran las que se anticipaban al conteo de la registraduría y ponían como ganador casi irrefutable al general Rojas, por lo que el presidente Carlos Lleras Restrepo ordena cerrar las cadenas radiales y solo autoriza a la registraduría dar el conteo de los votos. Además que se da una serie de denuncias por fraude en los departamentos de Nariño, Sucre, Cauca y Chocó, por lo que esto genera muchos disturbios y el presidente Carlos Lleras Restrepo manda a la cama a los bogotanos esa noche y al otro día amanece Pastrana como presidente electo con una diferencia más o menos de 20.000 votos. Esto genera gran repudio y el ala socialista de la ANAPO, Alianza Nacional Popular, que representaba el general Rojas, junto con su hermana María Eugenia Rojas, deciden en 1973 fundar el movimiento 19 de abril, que fue conformado por Jaime Bateman, Álvaro Fayad, Iván Mariano Ospina, otros muchos que se dieron a conocer en 1974 con el robo de la espada de Bolívar, tomando como banderas el nacionalismo y el socialismo democrático para un cambio de la constitución política en favor de la democracia que se daría en 1991 con su desmovilización. El siguiente tema del que vamos a hablar es el de las incursiones guerrilleras a partir de 1964. El Centro Nacional de Memoria Histórica lo reseña como alrededor de 1755 incursiones registradas por varios grupos de guerrillas, no solo las tres que acabamos de nombrar, sino también otras como fue el EPL o el Manuel Quintín Lame, pero el mayor porcentaje de responsabilidad de estas operaciones militares fueron las FARC con un 63%. Alguna de las más relevantes fue la masacre de Bojayá, realizada el 2 de mayo del 2002 en un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros. Los paramilitares tomaron como escudo a la población civil que se resguardaba en la iglesia del pueblo y las FARC lanzaron un cilindro bomba adentro de la iglesia. Esta tragedia dejó alrededor de 119 víctimas. Siguiente va el ELN, que tiene 18,4% de responsabilidad en estas incursiones, y el M-19, que cometió el 2,7%.
El siguiente punto es los crímenes contra los derechos humanos. Las FARC se les atribuye por parte de la Fiscalía General de la Nación más de 2.000 acciones violentas que contrarrestan el Estatuto de la Corte Penal Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a nombrar algunos como el asesinato, que el 25% de las muertes de civiles fueron responsables los grupos insurgentes, lo que es el traslado forzoso de población, alrededor de 7 millones de desplazados dejó este conflicto y se responsabilizó a la guerrilla en un 11%. También el encarcelamiento, recordemos las prisiones que se hacían, los campos de concentración hechos por las FARC con miles de secuestrados, la tortura que a estos grupos se les atribuye el 9.4%. También el acabar mediante un acto sexual con la integridad de otra persona. Eh, Centro Nacional de Memoria Histórica, en su libro Memoria Histórica con Víctimas de Violencia Sexual, el del 2019, deja ver que 4.722 víctimas tuvieron esta desafortunada situación. También la persecución de un grupo o una colectividad, como lo fue los militantes de Esperanza, que se asesinaron más de 204, y también amnistiados del EPL entre 1991 y 1995. La desaparición forzada, que dejó más de 80.000 víctimas y que las guerrillas son responsables del 19.9%. También otros actos inhumanos, como las acciones que causan dolor físico o mental, como fueron los atentados terroristas, que a ellos se les atribuye el 82% de los casos. También el reclutamiento forzado a menores de edad, que a las FARC se les atribuyen el 54% de los casos y al ELN el 10%. Alrededor de los años, estas guerrillas tuvieron diversos planes de expansión territorial y también unas formas específicas de controlar los territorios. Especialmente vamos a hablar de las FARC, aunque los demás grupos guerrilleros también tuvieron estas conferencias que hacían las FARC alrededor de varios años para tomar medidas frente a lo que acontecía en el contexto nacional. Por lo que vamos a contar las más relevantes. La primera es el plan estratégico para la toma del poder, que ocurrió en la séptima conferencia guerrillera en el año de 1982. Allí las FARC dejan de ser una autodefensa campesina y se convierten en una organización militar. Y además se añaden las siglas EP, Ejército del Pueblo. Comienzan los cobros a los narcotraficantes y a empresarios, terratenientes, del 10% de sus ganancias para financiar su incursión armada. Además, también por estos años comienzan a tratar cómo es el negocio de la coca. La siguiente conferencia ocurre en 1993, que es la octava conferencia, de otro plan de expansión, y vamos a hablar que allí las FARC se trazaron dos estrategias. El primero se le llama el vacío de poder, es decir, las FARC desocupaban pueblos de las instituciones del Estado, hospitales, colegios, alcaldías, bueno, no dejaban rastro del Estado allí. La evidencia máxima de esto fue en la toma de la primera capital departamental
por parte de las FARC, que fue la toma de Mitú, mientras el gobierno de Andrés Pastrana, y el boicot electoral, que son las amenazas y asesinatos a candidatos y alcaldes, además de prohibir a que la población votara en estos pueblos. Por lo que esa fue la FARC política. Así como existe la parapolítica, esta fue la forma de hacer política de las FARC, es decir, no dejar hacer política, no permitir que la política llegue a los municipios. También las FARC, con todas estas estrategias, formaron en muchos municipios de Colombia un estado paralelo. ¿Sí? Ellos eran el estado, ya que regulaban hasta las infidelidades, y también comenzaron en esta época a hacer, por medio de retenes, unos secuestros en distintas carreteras del país y así financiarse, ya que entre todas esas llamadas pescas milagrosas, como lo nombró el país, podría haber algún rico. Por lo que esto surge hasta el año 2003, cuando las FARC ya tienen 11 estructuras rodeando a Bogotá y sus frentes ya no son 46, sino pasan a ser 61. Pero son expulsados de la capital, de la zona central, en la Operación Libertad 1. Y después está en 2007 el Plan Renacer de Masas de la novena conferencia, que es básicamente la última conferencia en la que asistió Tiro Fijo antes de morir en marzo de 2008 por un infarto cardíaco. También allí comienzan los grupos pequeños en repliegue, ya que los bombardeos los afectaban muy fácil, ya que estaban en campamentos. También crean las fuerzas de Ariari para resistir al Plan Patriota y también al Plan Colombia. También en esta época ocuparon los espacios que habían dejado los paramilitares tras los acuerdos de justicia y paz. La 10ª conferencia fue una conferencia para hacer la paz, para desmovilizarse y enseñarle a los guerrilleros qué se había hecho en los acuerdos de paz de La Habana del 2016. Ahora vamos a hablar de el narcotráfico y los crímenes conexos al delito político, que este delito político es básicamente el acto de rebelión, sedición y asonada al régimen constitucional, o al menos así lo define el Código Penal colombiano. El narcotráfico en la guerrilla comenzó con las extorsiones a quienes traficaban estas sustancias, pero poco a poco la guerrilla fue inmiscuyéndose en este negocio, comenzando por cuidar los cultivos y después ya pasaron a los laboratorios, la producción de la hoja de coca y comenzó toda una economía de guerra que hizo que tanto el tráfico de armas como el narcotráfico dieran los dineros necesarios para financiar esta guerra. Después de los acuerdos de La Habana se ha amnistiado este delito, pero no, con algunas excepciones, como es ejercer este delito para un lucro personal, haberlo ejercido para un lucro personal y no para financiar la lucha guerrillera. También otros delitos que son conexos al delito político son los secuestros, bueno, básicamente los crímenes de lesa humanidad que no son compatibles con el indulto o la amnistía, por lo que gracias al acuerdo se va a dar un marco de verdad, justicia, reparación y no repetición en la Justicia Especial para la Paz, JEP, donde se darán las respectivas condenas
según las reglas que dicta el acuerdo. Ahora vamos a hablar también de los intentos de procesos de paz con las distintas guerrillas. Sabemos bien que el último que hemos vivido es el de las FARC en el año 2016, pero vamos a comenzar con, digamos, el primer intento, el diálogo de la Uribe con Belisario Betancur en 1982, donde básicamente se dieron varias conferencias de los guerrilleros que se unieron, como fue la ADO, el EPL, el M-19 y las FARC, donde se reunieron para crear un partido alternativo que se llamó la UP, que posteriormente fue exterminada por agentes del Estado y paramilitares. También se asesinaron a muchos candidatos presidenciales y pues esta falta de apoyo político del gobierno y el exterminio de la OP pues no complacieron pues como se esperaba a los grupos guerrilleros y pues se levantaron de la mesa tras los incumplimientos y el M-19 en especial, el 6 de noviembre de 1985, se toma el Palacio de Justicia y es un hecho oscuro, confuso y vergonzoso para la historia nacional, pues hay muchos desaparecidos, tanto los desaparecidos de los empleados de la cafetería, como también muchos magistrados que se les ha visto vivos en los videos, pero eh, no se ha encontrado su cuerpo. Después seguimos con el acto de caloto de Virgilio Barco, que él cambia rotundamente las políticas del proceso de paz de Betancourt y se aprueba una nueva amnistía en el año de 1989 para el M-19, el EPL, el PRT y el Manuel Quintín Lame, con la voluntad de hacer una Asamblea Nacional Constituyente que se llamó el Movimiento de la Séptima Papeleta para las elecciones de 1990. El candidato por la Alianza Democrática M-19, que fue el partido que surgió de allí, tenía como candidato a Carlos Pizarro León Gómez, que fue asesinado posteriormente. Quien siguió la ruta fue César Gaviria, quien con 70 miembros más de todos estos grupos desmovilizados eh, redactaron la Constitución de 1991 que hoy nos rige. En los diálogos de paz de Tlaxcala con César Gaviria se ordena una operación a Casa Verde, ya que las FARC no se habían amnistiado y pues ellas se abstienen de algún diálogo, se da un acercamiento en Venezuela principalmente, pero después por un golpe de estado ocurrido allí, entonces se trasladan a México y el EPL paralelamente secuestra al ministro Angelino Durán y este fallece, por lo que se rompen los diálogos en 1992. Y pues finalmente el acercamiento fallido con las FARC del gobierno de Álvaro Uribe, ya que tenemos que recordar el tema de la seguridad democrática y el proceso de justicia y paz con los paramilitares, que no generó confianza en la guerrilla de las FARC. Eh, el gobierno había ofrecido una zona de distensión para llevar a cabo los acuerdos, pero el secretariado de las FARC no respondió a este llamado. Después vuelven a intentar en 2009 sin cese al fuego, pero con acuerdos, con diálogos exploratorios en Brasil, pero las FARC reiteran de que con ese gobierno no van a negociar. El siguiente fue el acuerdo de paz de La Habana en el gobierno de Juan Manuel Santos. Todo comenzó con unas negociaciones secretas en 2011
en La Habana, Cuba, el presidente Santos delegó también a su hermano Enrique Santos Calderón para, como un acto de confianza para el secretariado de las FARC, y se escogió como jefe negociador a Humberto de la Calle. También debemos recordar que en el año 2012 se dio a conocer al país el intento de estos diálogos. También que las partes decidieron que nada está acordado hasta que todo esté acordado, para no tener problemas que en el pasado habían costado mucho. Y también recordarles que de las 143 medidas que se tomaron, medidas, programas, proyectos, 14 van para quienes hicieron la guerra: el Estado, los militares y las guerrillas. 129 van para las víctimas, para los campesinos, para la gente común y corriente. Ahora sí, basándonos en esto, vamos a los 6 puntos que tiene el acuerdo. El primero es el desarrollo agrario. Es un problema crítico en el conflicto colombiano y es un gen de varias guerras que se han vivido a lo largo de la historia. Por lo que el objetivo de este punto es hacer una reforma rural integral y hacer una transformación del campo. También debemos tener en cuenta que se dio un plan de formalización para medianas y pequeñas propiedades rurales y un fondo de tierras de más de 3 millones de hectáreas para entregar a campesinos víctimas de la violencia a lo largo de 12 años en el posconflicto. El segundo punto es la participación política, que es importante para el panorama político, para ampliar el sistema democrático, y fue lo que hoy conocemos como las fuerzas alternativas revolucionarias del común, FARC. También se dio el objetivo de reformar mediante la modernización el régimen electoral del Consejo Nacional Electoral. También se creó una comisión para hacer veeduría a este consejo. Tercer punto es el cese al fuego de hostilidades y dejación de armas, que es un punto que va desde los acuerdos hasta el reciente posconflicto. Es una hoja de ruta trazada de 180 días que se dieron a partir del acuerdo final para la desmovilización, para la dejación de armas y para la ley de amnistía y excarcelación. El siguiente punto son las drogas ilícitas, que su objetivo es dar condiciones de solución al crítico problema de los campesinos afectados por el cultivo de coca y la sustitución de estos. Por lo que se plantearon 3 ejes, que el primero es el programa de sustitución de cultivos, el programa de prevención de consumo y salud pública y la solución al fenómeno de producción y comercialización de los narcóticos. Antes de seguir con el punto 5, quiero recordar que en el 2014 se dieron las elecciones presidenciales y Juan Manuel Santos fue reelegido. El quinto punto fue comenzado después de una serie de crisis que se vivieron en el proceso, como el secuestro del general Alzate y también un asesinato, una masacre a 11 militares en el departamento del Cauca. El quinto punto trata sobre las víctimas y la verdad. Se crea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde las más de 7 millones de víctimas son acogidas a diversas comisiones para el esclarecimiento de la verdad,
la convivencia y la no repetición. También se crea una unidad de búsqueda de personas y el establecimiento de medidas para la reparación integral de las víctimas y la justicia especial para la paz, que es muy importante, JEP, para investigar a los agentes del Estado y también a las guerrillas, obviamente, en el contexto de todos los delitos que se cometieron en el conflicto armado. El punto sexto es la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Es un punto primordial, ya que se dio una veeduría estricta en los compromisos para esta implementación por una comisión de implementación, seguimiento y verificación, también por mecanismos en los que las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales hicieron veeduría a los acuerdos. Finalmente, el 26 de septiembre del 2016 se firma el primer acuerdo en la ciudad de Cartagena y mediante el plebiscito se pide a la ciudadanía su opinión sobre los acuerdos, gana el no y los representantes del no se reúnen con el gobierno 2 días después y de las 60 propuestas que tenían los del no, 57 fueron acogidas a los acuerdos, a los nuevos acuerdos. El acuerdo final fue en el Teatro Colón el 24 de noviembre del 2016. Y pues después el Congreso de la República los aprobó y comenzó la desmovilización de los combatientes que culminó el 27 de junio del 2017.